Mi nombre es Miguel, y lo que voy a contarles cambió mi vida para siempre. Todo comenzó cuando decidí mudarme después de mi divorcio. Necesitaba un nuevo comienzo, algo que me ayudara a olvidar los últimos 3 años de peleas constantes y noches sin dormir. Había estado viviendo en un departamento diminuto en el centro de la ciudad, pagando una renta exorbitante por un espacio que apenas me permitía respirar. Fue entonces cuando vi el anuncio en internet. Una casa de 2 plantas en las afueras con jardín amplio, garaje para 2 autos y un precio que me hizo dudar de la veracidad del anuncio. Era exactamente la mitad de lo que esperaba pagar por una propiedad así. La llamé inmediatamente al agente inmobiliario, convencido de que había un error en el precio o que la casa tenía algún defecto grave. No hay error, me aseguró la mujer al teléfono. Los propietarios necesitan vender rápidamente. Es una oportunidad única. Cuando llegué a verla quedé impresionado. La casa era perfecta, paredes recién pintadas, pisos de madera que brillaban bajo la luz del sol, cocina moderna con electrodomésticos nuevos. El jardín trasero era amplio, rodeado por una cerca de madera que le daba privacidad. Había incluso un pequeño cobertizo para herramientas y un área perfecta para una parrilla. ¿Por qué la venden tan barata?, le pregunté al agente. Él se encogió de hombros. Los dueños se mudaron al extranjero por trabajo. Necesitan liquidez rápida. Están perdiendo dinero, pero prefieren eso a tener la casa vacía pagando impuestos. Sonaba lógico. Firmé los papeles esa misma tarde. La mudanza fue sorprendentemente sencilla. Mis pocos muebles se veían perdidos en tanto espacio, pero eso me emocionaba. Finalmente tendría lugar para todo. Mi gato negro, un felino completamente negro, que había sido mi compañero durante los últimos 5 años, parecía menos entusiasmado. Desde que lo saqué de su transportadora, se quedó en una esquina de la sala, observando cada rincón con esa intensidad típica de los gatos, pero más pronunciada de lo usual. Tranquilo, negro, le dije mientras acariciaba su cabeza. Es nuestro nuevo hogar. Negro había sido siempre un gato sociable y curioso. En el departamento anterior, solía explorar cada rincón nuevo, cualquier caja que trajera, cualquier mueble que moviera, pero aquí se comportaba diferente. No exploraba, solo observaba. Esa primera noche dormí mejor que en meses. La casa era silenciosa, alejada del ruido del tráfico y las sirenas constantes de la ciudad. Me desperté sintiéndome renovado, listo para comenzar esta nueva etapa de mi vida. Los primeros días en la casa fueron maravillosos, excepto por Negro. Su comportamiento se volvía más extraño cada día que pasaba. El gato que antes me seguía a todas partes ahora se mantenía en la sala principal, como si hubiera trazado una línea invisible que se negaba a cruzar. Al principio pensé que era normal. Los gatos pueden ser territoriales y necesitan tiempo para adaptarse a nuevos espacios, pero Negro no estaba adaptándose. Estaba evitando activamente ciertas áreas de la casa. Nunca subía las escaleras. Cuando intentaba cargarlo y llevarlo al segundo piso, se ponía rígido y comenzaba a maullar de una manera que nunca había escuchado antes. No era un maullido normal de protesta o miedo, era algo más profundo, más desesperado. La primera vez que lo intenté, me arañó tan fuerte que me dejó marcas en el brazo. Negro nunca me había arañado en 5 años. Tampoco entraba a la cocina. Se quedaba parado en el umbral como si hubiera una pared invisible que le impedía el paso. Tuve que mover sus platos de comida y agua a la sala porque simplemente se negaba a acercarse a la cocina para comer. Pero lo más perturbador eran los maullidos nocturnos. Cada noche, alrededor de las 3 de la mañana, Negro comenzaba a maullar. No eran maullidos casuales, eran constantes, rítmicos, siempre dirigidos hacia la misma dirección, las escaleras que llevaban al segundo piso. La primera noche pensé que quizás había visto algún ratón o insecto. Bajé a revisar, pero Negro estaba sentado en el primer escalón, completamente rígido, con el pelo erizado, mirando fijamente hacia arriba. Cuando intenté subir para investigar qué había captado su atención, él me siguió solo hasta el tercer escalón, luego se detuvo y comenzó a maullar más fuerte, como si me estuviera advirtiendo que no continuara. ¿Qué pasa, Negro?, le pregunté, pero él solo me miraba con esos ojos verdes llenos de algo que podría jurar que era preocupación. Durante el día intentaba llevarlo conmigo a diferentes partes de la casa,
pensando que la familiarización gradual lo ayudaría, pero había habitaciones donde simplemente se negaba a entrar. El estudio del segundo piso, en particular, parecía causarle una aversión especial. Cada vez que me acercaba a esa puerta, Negro corría escaleras abajo. Comencé a preguntarme si quizás la casa tenía algún problema de plagas que yo no detectaba, pero él sí. Los gatos tienen sentidos mucho más desarrollados. Tal vez había ratones en las paredes o algún olor que yo no percibía. Contraté a una empresa de control de plagas para que inspeccionaran la propiedad. No encontramos evidencia de ningún tipo de infestación, me reportó el técnico después de una inspección exhaustiva. La casa está limpia. Su gato debe estar adaptándose todavía. Pero yo comenzaba a sospechar que no era un problema de adaptación. Negro se comportaba como si supiera algo que yo no sabía, como si estuviera tratando de protegerme de algo. Decidí que era hora de conocer a mis vecinos. Tal vez ellos podrían decirme algo sobre la casa que el agente inmobiliario había omitido, algo que explicara el comportamiento de Negro. La casa de la izquierda pertenecía a una pareja de ancianos, los señores Rodríguez. Cuando toqué a su puerta, la señora Rodríguez tardó varios minutos en abrir, y cuando lo hizo, apenas entreabrió la puerta manteniendo puesta la cadena de seguridad. Buenas tardes, soy Miguel, su nuevo vecino. Me presenté con una sonrisa amigable. La expresión de la mujer cambió inmediatamente. Me miró con una mezcla de sorpresa y algo que parecía preocupación. ¿Vecino?, preguntó. Sí, me mudé a la casa de al lado hace una semana. Ella miró hacia mi casa, luego de vuelta a mí. ¿La casa azul? Exacto. Hubo un silencio incómodo. La señora Rodríguez intercambió una mirada con alguien dentro de la casa, probablemente su esposo. Qué bueno, dijo finalmente, pero su tono no sonaba convincente. Bienvenido al barrio. Gracias. Me preguntaba si podrían contarme algo sobre la casa. Los anteriores propietarios, tal vez. Solo por curiosidad. La mujer se puso visiblemente tensa. No los conocíamos muy bien. Eran muy privados. ¿Cuánto tiempo vivieron ahí? No mucho. Tal vez 1 año. O menos. ¿Y antes de ellos? Mire, joven. La señora Rodríguez comenzó a cerrar la puerta lentamente. Nosotros no somos de meternos en asuntos ajenos. Cada quien vive su vida, ¿verdad? La puerta se cerró antes de que pudiera hacer más preguntas. Mi siguiente intento fue con la casa de la derecha. Aquí vivía un hombre de mediana edad llamado Carlos. A diferencia de los Rodríguez, me recibió amigablemente, pero cuando mencioné mi dirección, su expresión también cambió. Ah, esa casa, dijo rascándose la barbilla. Sí, he visto muchas mudanzas por ahí. ¿Muchas? Bueno, en los últimos años. Déjeme pensar. Han vivido ahí unas 4 o 5 familias diferentes. Eso me sorprendió. ¿4 o 5 familias? ¿En cuánto tiempo? Tal vez 3 años. Ninguna se queda mucho. Siempre se van de repente. ¿De repente? Carlos parecía incómodo. Mire, no quiero alarmarle. Probablemente solo son coincidencias. Trabajo, familias que se agrandan, ya sabe cómo es. Pero usted dice que se van de repente. Sí, bueno, nunca los vemos empacar gradualmente como es normal. Un día están ahí, al siguiente hay camiones de mudanza y se van. Nunca se despiden. Y nunca supo por qué. Carlos miró hacia mi casa, luego de vuelta a mí. Hay rumores, pero son solo eso. Rumores de vecinas chismosas. ¿Qué tipo de rumores? Él suspiró. Que escuchan ruidos extraños por las noches. Que ven luces encendiéndose y apagándose cuando no debería haber nadie despierto. Tonterías, probablemente. ¿Usted ha escuchado o visto algo? Carlos dudó. 1 o 2 veces tal vez pensé que escuché. Pero no, seguramente era la televisión o algo así. ¿Qué escuchó? Pasos. En el segundo piso. Pero esto fue cuando la casa supuestamente estaba vacía, entre una familia y otra. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Pasos? Como le digo, probablemente era mi imaginación, o tal vez el agente inmobiliario mostrando la casa a altas horas, aunque sería extraño. Esa noche, mientras reflexionaba sobre las conversaciones con mis vecinos, Negro volvió a comenzar sus maullidos de las 3 a.m. Esta vez presté más atención. No eran maullidos aleatorios. Había un patrón, como si estuviera respondiendo a algo, como si estuviera teniendo una conversación. La información que obtuve de mis vecinos me dejó inquieto. 5 familias en 3 años, todas mudándose repentinamente.
y los comentarios sobre ruidos y luces extrañas coincidían demasiado con el comportamiento de Negro para ser mera coincidencia. Decidí explorar la casa más a fondo, comenzando por el ático. Había una escalera plegable en el pasillo del segundo piso que conducía a un espacio que aún no había inspeccionado completamente. Durante la mudanza apenas había echado un vistazo rápido para confirmar que estaba vacío. Cuando bajé la escalera y subí con una linterna, descubrí que el ático no estaba completamente vacío como pensaba. En un rincón, parcialmente oculto por una viga, había una caja de cartón. La caja no era muy grande, pero estaba llena de objetos personales. Había fotografías de una familia, padres jóvenes con 2 niños pequeños. En la parte posterior de una de las fotos estaba escrito: Familia González, Casa Nueva, 2021. También encontré cartas. La mayoría eran correspondencia normal, facturas, propaganda comercial, pero había una carta personal que llamó mi atención. Era de la abuela de la señora González a su hija, fechada apenas 2 meses después de la foto familiar. Mija, estoy preocupada por lo que me cuentas en el teléfono. Los niños no deben tener pesadillas todas las noches, y menos del mismo tipo. Si realmente escuchas ruidos que no puedes explicar, tal vez deberían considerar buscar otro lugar. La salud de la familia es más importante que cualquier casa. Había otra carta, esta vez de la señora González a su hermana. Carmen, no sé qué hacer. Los niños lloran todas las noches. Dicen que hay alguien en su cuarto. Miguel, el esposo, dice que son imaginaciones. Pero yo también he escuchado cosas. Pasos en el ático, puertas que se cierran solas. Ayer encontré la puerta del sótano abierta cuando estoy segura de que la habíamos cerrado con llave. El gato de los vecinos no se acerca a nuestra casa. Ni siquiera cruza por el jardín delantero. Y antes siempre venía a que lo acariciara. Mi sangre se heló. Otro gato que evitaba la casa. En el fondo de la caja había un diario. Las primeras entradas eran normales. Descripción de la mudanza, planes para decorar, emoción por la casa nueva. Pero gradualmente, el tono cambiaba. Día 15. Los niños dicen que alguien camina por el pasillo de noche. Revisé y no había nadie. Día 23. Otra vez los ruidos. Esta vez, Miguel también los escuchó. Parecían venir del ático. Día 30. Encontramos juguetes de los niños en lugares donde no los habían dejado. En el sótano, específicamente. Los niños juran que no han bajado ahí. Día 45. Los electrodomésticos se encienden solos. Anoche la lavadora comenzó a funcionar a las 2 a.m. Estaba vacía. Día 52. Miguel quiere que veamos a un psicólogo familiar. Dice que todos estamos sugestionados, pero él también está perdiendo peso, durmiendo mal. Día 67. No puedo más. Los niños no quieren dormir en sus cuartos. Esta noche todos dormiremos en la sala. Día 70. Nos vamos. He encontrado un apartamento. Miguel no está de acuerdo, pero no me importa. Esta casa nos está enfermando a todos. La última entrada estaba fechada solo 3 días antes de que la familia se mudara, según los registros que tenía el agente inmobiliario. Esa noche no pude dormir. Negro, como todas las noches, comenzó sus maullidos a las 3 a.m. Esta vez bajé y me senté junto a él en las escaleras. Observé en la dirección que él miraba, hacia el segundo piso, y entonces lo escuché, muy faintamente, como si viniera de muy lejos, el sonido de pasos en el piso de arriba, pasos lentos, deliberados, como si alguien estuviera caminando de una habitación a otra. Negro me miró como diciendo, ¿ya lo escuchas? Después de encontrar el diario de la familia González, supe que necesitaba más información. No podía ser casualidad que tanto la familia anterior como Negro estuvieran reaccionando a algo real en la casa. A la mañana siguiente fui a la biblioteca local. Si tantas familias habían vivido en la casa en un periodo tan corto, tal vez había registros públicos o noticias que pudieran darme más contexto. La bibliotecaria, una mujer mayor llamada Elena, me ayudó a acceder a los archivos digitales del periódico local. Comenzamos buscando la dirección de mi casa en los últimos 5 años. Lo que encontramos me perturbó profundamente. Familia abandona hogar tras experiencias inexplicables. Marzo 2022. El artículo era breve, casi despectivo en su tono, pero los detalles coincidían con el diario que había encontrado.
La familia González reportó una serie de eventos perturbadores en su residencia de la calle Maple, incluyendo ruidos nocturnos, objetos que se movían solos y problemas de sueño en los niños menores. Los servicios sociales confirmaron que no había evidencia de abuso o negligencia. La familia se mudó voluntariamente después de 2 meses y medio en la propiedad, pero ese no era el único artículo. Pareja joven busca ayuda tras mudanza problemática. Julio 2020. Una pareja de recién casados reportó experiencias similares en la misma dirección. Electrodomésticos funcionando solos, temperaturas inexplicablemente bajas en ciertas habitaciones, y la sensación constante de estar siendo observados. Familia Johnson deja casa tras eventos paranormales. Diciembre 2019. La familia Johnson, con 3 hijos adolescentes, abandonó su casa después de solo 6 semanas. Reportaron puertas que se abrían solas, objetos que desaparecían y reaparecían en diferentes lugares, y lo que describieron como presencias en la casa. Elena me miraba con una expresión de creciente preocupación mientras imprimíamos los artículos. ¿Esta es su dirección actual?, me preguntó. Asentí. Joven, tal vez debería considerar. ¿Hay algo más?, la interrumpí. ¿Algo sobre la historia de la casa antes de 2019? Elena buscó más atrás en los archivos. Lo que encontró fue aún más perturbador. Tragedia familiar en residencia local. Agosto 2018. Eduardo Salinas, de 34 años, fue encontrado muerto en el sótano de su casa en la calle Maple. Las autoridades determinaron que la causa de muerte fue un infarto, aunque la familia insiste en que Eduardo no tenía historial de problemas cardíacos. Su esposa, María Salinas, reportó que en las semanas previas a su muerte, Eduardo había estado comportándose de manera extraña, evitando ciertas áreas de la casa y asegurando que alguien más vivía ahí con ellos. El artículo continuaba. María Salinas se mudó inmediatamente después del funeral, vendiendo la propiedad por debajo del valor de mercado. Cuando se le preguntó sobre la venta rápida, declaró: «Esa casa se llevó a mi esposo. No permitiré que se lleve también a mis hijos». Elena y yo nos miramos en silencio por un momento. «¿Cuánto tiempo lleva viviendo ahí?», me preguntó. 3 semanas. «Tal vez», comenzó, pero la interrumpí. «Necesito ver más. Quiero saber todo sobre esa casa». Buscamos más atrás. Los registros eran menos detallados antes de 2018, pero había referencias ocasionales. 1995. Familia Herrera reporta actividad inusual. Se muda después de 4 meses. 1987. Los nuevos propietarios abandonan casa después de serie de incidentes perturbadores. 1978. Pareja mayor vende casa tras experimentar lo que describen como manifestaciones sobrenaturales. El patrón se extendía décadas atrás. Familias que se mudaban rápidamente, siempre reportando experiencias similares. Ruidos, objetos que se movían, sensación de presencia, problemas de sueño. Elena, le pregunté mientras revisábamos los documentos. ¿Usted conoce esa casa? Ella asintió lentamente. He vivido en este pueblo toda mi vida. Esa casa tiene reputación. Los locales la evitamos. No entendemos por qué siguen vendiendo a gente que no sabe la historia. ¿Qué historia? Elena miró alrededor de la biblioteca como asegurándose de que nadie más pudiera escucharnos. Se dice que algo pasó ahí hace mucho tiempo, antes de que naciera, tal vez en los años 1940 o 1950, una muerte violenta, o tal vez varias. Los detalles se han perdido, pero la presencia nunca se fue. Esa noche regresé a casa con una caja llena de copias de artículos periodísticos. Negro me recibió con sus habituales maullidos de advertencia, pero esta vez los escuché de manera diferente. No era comportamiento extraño, era inteligente. Negro estaba tratando de advertirme sobre algo que todas las familias anteriores habían experimentado, algo que había llevado a la muerte de Eduardo Salinas. Mientras organizaba los artículos en mi mesa, me di cuenta de un detalle que me había pasado desapercibido. En casi todos los reportes, las familias mencionaban problemas con sus mascotas, perros que se negaban a entrar a ciertas habitaciones, gatos que huían de la casa, pájaros que morían sin explicación. Negro no estaba loco, estaba tratando de salvarme. Después de mi investigación en la biblioteca, mi perspectiva sobre los maullidos nocturnos de Negro cambió completamente.
Ya no pensaba que era comportamiento extraño. Comencé a verlo como un sistema de alerta temprana. Esa noche decidí quedarme despierto y prestar atención real a lo que estaba sucediendo en la casa después de medianoche. Me senté en la sala con Negro, una libreta y una grabadora de audio de mi teléfono. A las 2:47 a.m., Negro se incorporó súbitamente. Sus orejas se enderezaron y comenzó ese maullido bajo y constante que ya conocía bien. Activé la grabadora y comencé a anotar la hora y lo que observaba. A las 2:52 a.m., escuché el primer ruido claramente. Pasos en el segundo piso. No eran imaginaciones, eran pasos definidos, con el peso de una persona adulta, caminando lentamente por el pasillo de arriba. Negro intensificó sus maullidos, siempre dirigidos hacia las escaleras. Los pasos se detuvieron directamente arriba de donde estábamos sentados. Negro y yo miramos hacia el techo. Hubo un momento de silencio. Luego un sonido como si alguien estuviera arrastrando algo pesado por el piso. A las 3:15 a.m. comenzaron a abrirse y cerrarse puertas. Primero una, luego otra, luego varias en secuencia rápida. El sonido venía definitivamente del segundo piso. Negro había dejado de maullar y ahora estaba completamente rígido, con todos los músculos tensos, mirando fijamente las escaleras. A las 3:23 a.m., las luces del segundo piso comenzaron a encenderse y apagarse. Podía ver el reflejo en las ventanas desde donde estaba sentado. No había patrón aparente. Diferentes habitaciones se iluminaban por unos segundos y luego se apagaban. Decidí subir a investigar. Negro inmediatamente se puso de pie y comenzó a maullar frenéticamente, como prohibiéndome que subiera. Pero necesitaba ver qué estaba causando estos ruidos. Subí las escaleras lentamente, con la linterna en una mano y el teléfono grabando en la otra. Negro me siguió hasta el primer escalón, luego se detuvo y comenzó a maullar de manera desesperada. En el segundo piso, todo estaba silencioso y oscuro. Revisé habitación por habitación, encendiendo las luces. Todas estaban vacías, exactamente como las había dejado. No había evidencia de que alguien hubiera estado ahí. Pero cuando llegué al estudio, la habitación que Negro más evitaba, encontré algo que me heló la sangre. La puerta estaba abierta. Estaba seguro de haberla cerrado antes de acostarme. Siempre cerraba todas las puertas del segundo piso. Entré al estudio y encendí la luz. Todo parecía normal, excepto por una cosa. La silla del escritorio estaba girada hacia la puerta, como si alguien hubiera estado sentado ahí, observando a quien entrara. Cuando regresé a la sala, Negro se acercó a mí inmediatamente, frotándose contra mis piernas como aliviado de que hubiera regresado sano y salvo. Los ruidos continuaron hasta aproximadamente las 4:30 a.m. Luego cesaron abruptamente. Negro finalmente se relajó y se acurrucó junto a mí en el sofá. A la mañana siguiente, revisé la grabación de audio en mi teléfono. Los maullidos de Negro estaban claros, pero los otros sonidos eran más débiles de lo que recordaba. Aún así, estaban ahí, pasos, puertas, y algo que sonaba como muebles siendo arrastrados. También noté algo más en la grabación. En los momentos de silencio entre los ruidos más obvios, había algo parecido a respiración, lenta, profunda, como si alguien estuviera durmiendo pesadamente, pero la respiración parecía venir de diferentes partes de la casa. Esa tarde llamé a un técnico en audio para que revisara mi grabación. Le dije que estaba haciendo un proyecto sobre acústica en casas viejas, sin mencionar mis sospechas paranormales. Es interesante, me dijo después de analizar el archivo. Hay definitivamente sonidos de pasos y puertas, pero también hay algo más extraño. Hay frecuencias muy bajas, casi infrasónicas, sonidos que están justo en el límite de lo que el oído humano puede percibir conscientemente, pero que pueden causar sensaciones de incomodidad o miedo. ¿Qué puede causar esas frecuencias? En casas viejas, a veces son problemas estructurales, viento en ductos de ventilación, problemas de plomería, pero estos sonidos tienen un patrón muy regular, casi como si fueran intencionales. Esa noche, armado con más conocimiento sobre lo que estaba experimentando, decidí documentar todo más sistemáticamente. Coloqué mi teléfono en diferentes ubicaciones de la casa para grabar desde múltiples puntos. Los ruidos comenzaron puntualmente a las 2:47 a.m.
exactamente como la noche anterior. Esta vez, con múltiples grabadoras, pude determinar que los pasos no eran aleatorios, seguían un patrón específico. Comenzaban en el estudio, se movían por el pasillo, bajaban a la cocina, luego subían de vuelta al estudio. Era como si alguien estuviera haciendo una rutina nocturna, caminando por la casa con un propósito específico. Negro, como siempre, parecía saber exactamente lo que estaba sucediendo y cuándo sucedería. Sus alertas precedían cada evento por unos segundos, como si pudiera percibir la presencia antes de que se manifestara audiblemente. La evidencia de audio que había recopilado me convenció de que algo definitivamente anormal estaba sucediendo en la casa, pero necesitaba más información histórica para entender qué o quién estaba causando estos fenómenos. Regresé a la biblioteca, pero esta vez Elena me dirigió a los archivos municipales en el edificio del gobierno local. Allí, con ayuda de una empleada llamada Rosa, comencé a buscar registros de propiedad que se remontaran lo más atrás posible. Los registros mostraban que la casa había sido construida en 1952 por un hombre llamado Roberto Vega. La familia Vega había vivido ahí por casi 20 años, lo cual era notablemente más tiempo que cualquier familia posterior. ¿Qué pasó con los Vega?, le pregunté a Rosa. Ella buscó en los registros de defunción. Roberto Vega murió en 1971. Su esposa Carmen se mudó poco después. ¿Hay algún detalle sobre cómo murió Roberto? Rosa revisó más documentos. Dice aquí que fue encontrado muerto en el sótano de su casa. Aparente infarto cardíaco. Un escalofrío me recorrió la espalda. Eduardo Salinas también había muerto en el sótano de un infarto en 2018. 2 hombres, separados por casi 50 años, ambos murieron de infartos en el mismo sótano. ¿Puede buscar si hay alguna información sobre la construcción de la casa? ¿Qué había en ese terreno antes? Rosa accedió a archivos más antiguos. Lo que encontró fue revelador. Antes de construir la casa, ese terreno era parte de una propiedad más grande que incluía una granja pequeña. En 1951, hubo un incendio que destruyó la casa de granja original. Murió un hombre. Déjeme ver. Sí, aquí está. Joaquín Mendoza, de 45 años. El informe dice que aparentemente se quedó dormido fumando y causó el incendio accidentalmente. ¿Dónde exactamente estaba ubicada la casa que se quemó? Rosa consultó un mapa de la propiedad de 1951. Según este plano, la casa original estaba ubicada exactamente donde ahora está el sótano y parte de la sala de su casa actual. La conexión era innegable. 3 hombres habían muerto en la misma ubicación a lo largo de 70 años. Joaquín Mendoza en 1951, Roberto Vega en 1971 y Eduardo Salinas en 2018. Y yo era el próximo hombre solo viviendo en esa propiedad. Rosa, ¿hay alguna información sobre la familia de Joaquín Mendoza? ¿Qué pasó con ellos después del incendio? Según los registros, no tenía familia inmediata. Era viudo, sin hijos. Los vecinos reportaron que en los meses antes de su muerte había estado comportándose de manera extraña, hablando solo, diciendo que alguien más vivía en su casa. Las similitudes con los reportes posteriores eran aterradoras. Esa tarde conduje al cementerio local para buscar las tumbas de estos hombres. Encontré las lápidas de Roberto Vega y Eduardo Salinas sin dificultad. La tumba de Joaquín Mendoza tomó más tiempo localizarla. Estaba en una sección más antigua del cementerio, con una lápida simple que apenas era legible después de 70 años. Lo que me llamó la atención fue que las 3 tumbas estaban notablemente descuidadas. Las familias evidentemente no las visitaban regularmente. En el caso de Joaquín, esto tenía sentido dado que no tenía familia, pero las tumbas de Roberto y Eduardo también parecían abandonadas, como si sus familias hubieran querido olvidar completamente su existencia. Mientras estaba de pie frente a la tumba de Joaquín Mendoza, mi teléfono sonó. Era un número que no reconocía. ¿Miguel? La voz era de una mujer mayor. Sí, ¿quién habla? Soy Carmen Vega. Escuché que usted ha estado preguntando sobre mi difunto esposo Roberto. El corazón se me aceleró. Señora Vega. Sí, he estado investigando la historia de la casa donde ahora vivo. La casa de la calle Maple. Exactamente. Hubo un silencio largo. Joven, podríamos vernos. Hay cosas que necesitas saber. Acordamos encontrarnos en un café al día siguiente.
Carmen Vega tenía ahora 89 años, pero su mente estaba completamente lúcida. Cuando llegué, ella ya estaba esperando con una caja pequeña en la mesa. He estado esperando durante años que alguien me preguntara sobre Roberto, comenzó. Todos piensan que estoy loca, pero yo sé lo que pasó realmente. ¿Qué pasó, señora Vega? Roberto no murió de un infarto natural. Algo en esa casa lo mató. Me incliné hacia adelante. ¿Puede explicarme? Carmen abrió la caja y sacó un diario similar al que había encontrado de la familia González. Roberto comenzó a escribir esto en 1970, un año antes de morir. Los primeros años en la casa fueron normales, felices incluso, pero alrededor de 1969, las cosas comenzaron a cambiar. Me entregó el diario. La caligrafía era masculina, cuidadosa al principio, pero gradualmente se volvía más errática. Enero 1970. Carmen dice que hablo dormido. No lo recuerdo, pero ella dice que hablo con alguien, como si estuviera teniendo conversaciones. Marzo 1970. Los ruidos han empeorado. Cada noche, pasos en el sótano. He bajado a investigar múltiples veces, pero nunca encuentro nada. Mayo 1970. Carmen quiere que veamos a un médico. Dice que me he vuelto obsesivo con el sótano, pero es que sé que hay alguien ahí. Puedo sentirlo. Julio 1970. He comenzado a dormir en el sótano. Es la única manera de vigilar. Carmen está furiosa conmigo, pero alguien tiene que proteger la casa. Octubre 1970. Ya no duermo en absoluto. Él habla conmigo por las noches. Me cuenta cosas sobre las personas que vivieron aquí antes. Me dice que esta es su casa. Siempre ha sido su casa. Diciembre 1970. Carmen amenaza con dejarme si no busco ayuda, pero no puede entender. Él necesita compañía. Ha estado solo mucho tiempo, desde el incendio. Enero 1971. Él me ha mostrado dónde guarda sus cosas. En una pared falsa del sótano, hay objetos de todas las familias que han vivido aquí, recuerdos de cada persona que ha conocido. La última entrada era la más perturbadora. Marzo 1971. Entiendo ahora por qué fui elegido. Soy buena compañía. Él estuvo solo después del incendio, pero ahora tenemos largas conversaciones. Carmen no lo entiende. Ella no puede verlo como yo. Esta noche él me va a mostrar su lugar especial. Dice que allí podremos hablar para siempre. Roberto Vega murió esa misma noche. ¿Usted vio estos cambios en Roberto?, le pregunté a Carmen. Ella asintió, con lágrimas en los ojos. Los últimos meses fueron horribles. Roberto prácticamente vivía en el sótano. Perdió peso, dejó de dormir, hablaba constantemente con alguien que no estaba ahí. Los médicos dijeron que era estrés del trabajo, pero yo sabía que era algo más, porque nunca le contó esto a nadie. ¿Quién me habría creído? Una viuda loca hablando de fantasmas. Pero cuando escuché que usted estaba investigando, supe que necesitaba hablar. Carmen me entregó algo más de la caja, una llave antigua. Esta abre algo en el sótano. Roberto la escondió, pero yo la encontré después de su muerte. Nunca tuve el valor de usarla. ¿Sabe qué abre? Roberto escribió algo en su diario sobre una pared falsa, donde él guarda sus cosas. Esa noche regresé a casa con el diario de Roberto y la llave misteriosa. Negro me recibió con sus habituales signos de ansiedad, pero esta vez había algo diferente en su comportamiento. Se dirigió directamente hacia la puerta del sótano y comenzó a maullar. Era como si supiera que finalmente estaba listo para descubrir la verdad. Después de mi encuentro con Carmen Vega, supe que necesitaba hablar con más personas que hubieran conocido la historia de la casa. Carmen me había dado el nombre de un vecino, don Fernando, que había vivido en el barrio desde antes de que se construyera mi casa. Don Fernando tenía 92 años y vivía en un hogar de ancianos a unos kilómetros del barrio. Cuando le expliqué por teléfono quién era y por qué quería hablar con él, hubo un silencio largo. ¿Está viviendo en la casa de Joaquín?, me preguntó finalmente. ¿Joaquín Mendoza? Sí, el terreno donde construyeron esa casa maldita. Visitarlo fue revelador. Don Fernando tenía la mente clara y una memoria impresionante para los detalles de eventos que habían ocurrido décadas atrás. Yo tenía 22 años cuando conocí a Joaquín, comenzó. Era 1950, y yo acababa de mudarme al barrio con mi esposa recién casada. Joaquín vivía solo en esa granja pequeña criando pollos y vendiendo huevos. ¿Cómo era él? Al principio, normal. Un hombre trabajador, callado, pero amigable.
Había perdido a su esposa unos años antes por tuberculosis, y eso lo había golpeado duro, pero era funcional, productivo. ¿Cuándo comenzaron los problemas? Don Fernando se recostó en su silla, con la mirada perdida en el pasado. Alrededor de mediados de 1951, Joaquín comenzó a actuar extraño. Decía que su esposa había regresado, que la veía por las noches. Al principio pensamos que era normal, el dolor de un viudo, pero se volvió más intenso. Más intenso como, comenzó a poner 2 platos en la mesa para la cena. Hablaba con el aire como si alguien estuviera respondiendo. Los vecinos que pasaban por su casa lo escuchaban teniendo conversaciones completas, pero solo se oía su voz. ¿Alguien trató de ayudarlo? Mi esposa y yo lo intentamos, pero Joaquín insistía en que no necesitaba ayuda, que su esposa había regresado y que eran felices juntos. Decía que ella lo había estado esperando, que nunca se había ido realmente. Don Fernando hizo una pausa, como si los recuerdos fueran difíciles de procesar incluso después de tantos años. Los últimos meses antes del incendio fueron terribles. Joaquín dejó de cuidar la granja. Los pollos murieron porque los olvidaba alimentar. Perdió mucho peso porque preparaba comida para 2, pero solo él comía. Decía que su esposa no necesitaba comer comida normal. ¿Usted vio señales del incendio antes de que sucediera? La noche antes del incendio, mi esposa y yo vimos luces extrañas en la casa de Joaquín. Luces que se movían de habitación en habitación, como si alguien estuviera caminando con velas, pero eran demasiado brillantes para ser velas, y se movían de maneras que no tenían sentido. ¿Fueron a investigar? Lo intentamos. Tocamos la puerta, pero nadie respondió. Podíamos escuchar a Joaquín adentro, hablando animadamente con alguien, riéndose incluso. Sonaba más feliz de lo que había estado en meses. Don Fernando se detuvo y me miró directamente. Joven, lo que voy a decir le va a sonar loco, pero juro por la memoria de mi esposa que es verdad. Esa noche, a través de la ventana, vimos 2 sombras en la casa de Joaquín, 2 figuras distintas caminando juntas, pero sabíamos que Joaquín vivía solo. ¿Qué pasó la noche del incendio? El fuego comenzó alrededor de las 2 de la mañana. Para cuando llegaron los bomberos, ya era demasiado tarde. Encontraron el cuerpo de Joaquín en lo que había sido su sala, pero estaba en una posición extraña. ¿Extraña cómo? Estaba sentado en su silla, con los brazos extendidos como si estuviera abrazando a alguien, y tenía una sonrisa en el rostro. Los bomberos dijeron que nunca habían visto a una víctima de incendio con expresión tan pacífica. Don Fernando se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Pero hay algo más que nunca le conté a nadie, ni siquiera a mi esposa. Cuando estaba ayudando a los bomberos a revisar los restos, encontré algo extraño en lo que había sido el sótano de Joaquín. ¿Qué encontró? Una caja metálica que había sobrevivido al fuego. Adentro había objetos que no pertenecían a Joaquín, joyas de mujer que no eran de su esposa, fotografías de personas que no conocíamos, cartas de amor escritas en diferentes caligrafías. ¿Qué hizo con esos objetos? Me asusté. Pensé que tal vez Joaquín había estado robando o algo peor. Volví a enterrar la caja en el mismo lugar donde la encontré. Nunca se la mencioné a las autoridades. ¿Dónde exactamente enterró la caja? En lo que ahora sería el sótano de su casa. Cuando construyeron la casa nueva en 1952, simplemente construyeron encima. Esa revelación me dejó helado. Había una caja enterrada en mi sótano que contenía objetos de origen desconocido, posiblemente de otras víctimas. Don Fernando, ¿por qué cree que todas las familias que han vivido en esa casa han tenido problemas? El anciano me miró con una expresión grave, porque Joaquín encontró algo en esa tierra antes de morir, algo que había estado esperando, y cuando murió en ese incendio, se quedó para esperar a más gente. ¿Está diciendo que Joaquín sigue ahí? No solo Joaquín, su esposa también, y tal vez otros. Esa tierra tiene algo que atrae a los muertos, o los mantiene atrapados. Y Joaquín aprendió a usar eso. Don Fernando tomó mi mano con sus manos temblorosas. Joven, le voy a dar el mismo consejo que le habría dado a todas las familias anteriores si me hubieran preguntado, váyase ahora, mientras todavía puede. No trate de entender qué es o por qué sucede, solo váyase. ¿Y si no me voy? Don Fernando me soltó la mano y se recostó en su silla. Entonces terminará como Roberto Vega, como Eduardo Salinas y como Joaquín, terminará quedándose para siempre. Esa noche conduje a casa en silencio,
procesando todo lo que don Fernando me había contado. La idea de que había una caja enterrada en mi sótano con objetos de víctimas anteriores era aterradora, pero también explicaba mucho. Cuando llegué a casa, Negro me recibió con una urgencia que no había visto antes. No solo maulló, me guió directamente hacia la puerta del sótano, luego corrió hacia la puerta principal, luego de vuelta al sótano. Era como si estuviera tratando de decirme, ahí está la evidencia, pero también ahí está el peligro. Necesitamos irnos. Por primera vez desde que me mudé, consideré seriamente la posibilidad de irme, pero también sabía que necesitaba ver qué había en esa caja enterrada. Necesitaba entender completamente lo que estaba enfrentando antes de tomar una decisión definitiva. La llave que Carmen me había dado pesaba en mi bolsillo, como una promesa y una amenaza. Después de escuchar el testimonio de don Fernando, sabía que necesitaba examinar el sótano más cuidadosamente, pero antes de bajar, decidí buscar más evidencia en el resto de la casa. Si Joaquín y otras presencias habían estado interactuando con las familias anteriores, debía haber señales físicas. Comencé con el estudio del segundo piso, la habitación que Negro más evitaba. Con una linterna potente, examiné cada centímetro de las paredes. Al principio no vi nada inusual, pero cuando iluminé desde diferentes ángulos, comencé a notar marcas sutiles en el papel tapiz. Eran arañazos, muy finos, casi imperceptibles a primera vista, pero seguían un patrón. Algunos parecían letras, otros eran líneas paralelas, como si alguien hubiera pasado las uñas por la pared repetidamente. En la pared detrás del escritorio, las marcas eran más profundas. Cuando rasqué suavemente el papel tapiz con una navaja, descubrí que las marcas continuaban en la madera debajo. Alguien había estado arañando esta pared durante mucho tiempo, tanto que había desgastado capas de pintura y papel tapiz. Seguí buscando en otras habitaciones. En el dormitorio principal, encontré marcas similares cerca del closet. En el baño, había arañazos en la madera alrededor del espejo, pero las marcas más perturbadoras estaban en la pared del pasillo que daba al sótano. Aquí, las marcas formaban claramente palabras. Había que mirar de cerca y usar buena iluminación para verlas, pero estaban ahí. Ayuda, no puedo salir, frío, solo, y repetido múltiples veces, en diferentes caligrafías, como si hubieran sido escritas por manos diferentes. Joaquín dice que me quede. El descubrimiento más perturbador estaba al final del pasillo. Alguien había arañado una fecha en la madera, 1971. Justo debajo, otra fecha, 2018. Y debajo de esas, una fecha más reciente que me heló la sangre, 2024. Alguien había estado llevando registro de las muertes, que aparentemente esperaba una nueva para este año. Decidí documentar todo con fotografías. Mientras revisaba las imágenes en mi teléfono, noté algo que no había visto a simple vista. En varias de las fotos aparecían sombras que no correspondían con la iluminación de mi linterna. Sombras de formas humanas que parecían estar paradas junto a las paredes marcadas. Esa tarde intenté pintar sobre las marcas más obvias, pensando que tal vez así podrían desaparecer o al menos ser menos visibles. Apliqué 2 capas de pintura blanca sobre los arañazos en el estudio. Al día siguiente, cuando revisé mi trabajo, las marcas habían vuelto a aparecer a través de la pintura. No solo eso, había marcas nuevas que no estaban ahí antes. Alguien había estado arañando la pared durante la noche, directamente sobre la pintura fresca. Negro había estado especialmente agitado esa mañana, maullando constantemente hacia el segundo piso. Cuando subí a investigar, lo encontré. Había arañazos frescos no solo en las paredes que había pintado, sino en el techo del estudio, como si alguien hubiera estado caminando boca abajo, arañando desde arriba. Esa noche instalé una cámara de seguridad apuntando hacia la pared del estudio. Quería ver qué estaba causando estos arañazos nuevos. A la mañana siguiente revisé la grabación. Durante la mayor parte de la noche no pasó nada, pero alrededor de las 3:30 am, la imagen comenzó a distorsionarse. Había interferencia, como si algo estuviera afectando electrónicamente la cámara. Cuando la imagen se estabilizó, pude ver algo que me hizo cuestionar mi cordura. Había una figura translúcida parada frente a la pared, haciendo movimientos repetitivos con los brazos. Los movimientos correspondían exactamente con el sonido de arañazos que había estado escuchando.
La figura no era completamente visible, más como una distorsión del aire, pero definitivamente tenía forma humana, y parecía ser un hombre de mediana edad, basándome en el tamaño y la postura. Lo más perturbador era que en un momento, la figura se giró hacia la cámara. Aunque no podía distinguir características faciales claras, tenía la terrible sensación de que me estaba mirando directamente, como si supiera que estaba siendo observado. La grabación mostraba que la actividad continuó por casi una hora. La figura arañaba metódicamente diferentes secciones de la pared, como si estuviera escribiendo o dibujando algo específico. Cuando subí al estudio esa mañana, encontré exactamente lo que había visto en la grabación. Marcas frescas que formaban palabras nuevas. Miguel, quédate, somos amigos. Alguien sabía mi nombre, y me estaba dejando mensajes personalizados. Negro se negó rotundamente a subir conmigo al segundo piso ese día. Cuando intenté cargarlo, me arañó tan fuerte que me dejó sangrado. Era como si supiera que el peligro había escalado a un nivel nuevo. Esa tarde, mientras limpiaba los arañazos que Negro me había hecho, noté algo más. Tenía otros arañazos en los brazos que no recordaba haberme hecho. Eran similares a los arañazos en las paredes, finos pero profundos, como si alguien con uñas muy largas me hubiera tocado suavemente. Comencé a preguntarme si las marcas en las paredes eran solo el comienzo, si las presencias en la casa estaban empezando a marcarme a mí también. El descubrimiento de las marcas y los mensajes personalizados me convenció de que ya no podía evitar el sótano, la llave de Carmen, la historia de la caja enterrada de don Fernando y las referencias constantes al sótano en todos los diarios y reportes me decían que ahí estaba el centro de todo. Pero antes de bajar, decidí prepararme adecuadamente. Compré una linterna más potente, una grabadora de audio profesional, una cámara de video portátil y algo de equipo de protección personal. No sabía exactamente de qué me estaba protegiendo, pero quería estar preparado. Negro parecía entender mis intenciones. Cuando comencé a reunir el equipo, se puso visiblemente ansioso, siguiéndome por toda la casa y maullando constantemente. Cuando me acerqué a la puerta del sótano, se posicionó directamente frente a ella, como tratando de bloquearme físicamente. «Lo siento, Negro», le dije mientras lo movía suavemente. «Necesito hacer esto». La puerta del sótano había estado cerrada con llave desde que me mudé. Según los registros de la casa, el sótano se usaba principalmente para almacenamiento y contenía la caldera, el calentador de agua y algunos anaqueles empotrados. Cuando abrí la puerta, una ráfaga de aire frío subió por las escaleras. El aire no solo era frío, tenía un olor extraño, como a tierra húmeda mezclada con algo metálico. Bajé las escaleras lentamente, iluminando cada escalón. El sótano era exactamente como lo describían los registros: un espacio rectangular con paredes de concreto, piso de cemento y las utilidades básicas. Pero había algo más que inmediatamente captó mi atención. En una de las paredes había una sección que se veía diferente al resto. El concreto tenía un color ligeramente distinto, como si hubiera sido reparado o reemplazado en algún momento. Y en esa sección había marcas similares a las que había encontrado upstairs, pero mucho más profundas y extensas. Las marcas aquí no eran solo arañazos, eran casi como jeroglifos, símbolos complejos grabados en el concreto. Algunos parecían fechas, otros parecían nombres, y algunos eran dibujos rudimentarios de figuras humanas. Usando la llave que Carmen me había dado, comencé a buscar qué podría abrir. Revisé cada rincón del sótano hasta que, detrás de la caldera, encontré algo que no había notado inicialmente: una pequeña puerta metálica empotrada en la pared, casi completamente oculta por tuberías. La llave encajó perfectamente. Cuando abrí la puerta, encontré un espacio pequeño, como un closet empotrado que había sido sellado. El aire que salió era aún más frío que el del sótano general, y el olor metálico era mucho más intenso. Dentro del espacio había varios estantes con objetos que obviamente habían sido colocados ahí durante muchos años. Había cajas de cartón deterioradas, frascos de vidrio con contenidos no identificables, y lo que parecía ser ropa muy vieja. Pero lo que más me llamó la atención era una caja metálica similar a la que don Fernando había descrito. Estaba en el estante inferior, parcialmente oculta por otros objetos. Cuando la saqué y la abrí, mi sangre se heló.
Adentro había exactamente lo que don Fernando había descrito: joyas de mujer de diferentes estilos y épocas, fotografías de personas que no reconocía, cartas de amor en diferentes caligrafías y otros objetos personales que claramente habían pertenecido a personas diferentes. Pero había más cosas que don Fernando no había mencionado. Había mechones de cabello de diferentes colores y texturas, atados con cintas. Había dientes, tanto de adultos como de niños, y había un diario encuadernado en piel que se veía mucho más viejo que los otros que había encontrado. Con manos temblorosas, abrí el diario. La primera entrada estaba fechada en 1952. Mi nombre es Joaquín Mendoza, y ya no estoy vivo, pero tampoco estoy muerto. El fuego que me mató también me liberó. Ahora puedo ver cosas que no podía ver antes, ir a lugares que no podía ir antes. Continué leyendo con horror creciente. La mujer que pensé que era mi esposa, nunca fue mi esposa. Era algo más, algo que había estado esperando en esta tierra mucho tiempo antes de que yo llegara. Ella me enseñó que la muerte no es el final, que algunos lugares retienen a las personas que mueren ahí, especialmente si mueren con emociones fuertes. He aprendido que puedo influir en los vivos, puedo hacerles escuchar cosas, ver cosas, sentir cosas. Al principio era difícil, pero he tenido mucha práctica con todas las familias que han vivido encima de mí. La entrada más perturbadora era de 1971. Roberto ha sido mi mejor compañía hasta ahora. Hemos tenido largas conversaciones cada noche. Él entiende que este es mi hogar, que siempre ha sido mi hogar. Esta noche le voy a mostrar mi lugar especial, donde guardo los recuerdos de todos mis amigos. La última entrada era de 2018. Eduardo fue resistente al principio, pero finalmente entendió. Ahora tenemos 3 de nosotros aquí: ella, yo y Eduardo. Pero todavía hay espacio para más amigos. La casa de arriba estará vacía pronto, y vendrá alguien nuevo. Siempre viene alguien nuevo. Mientras leía, escuché un sonido detrás de mí. Me di vuelta y vi que la puerta del sótano se había cerrado. Intenté subir las escaleras para abrirla, pero no se movía. Estaba cerrada desde el lado de arriba. Fue entonces cuando escuché la voz. No era mi imaginación, era una voz clara, masculina, que venía de algún lugar del sótano. «Miguel», dijo la voz, «finalmente has venido a visitarnos». La casa de la calle Maple. Continuación y final. La voz que escuché en el sótano era inequívocamente real. No era producto de mi imaginación o sugestión. Era una voz masculina, clara, que parecía venir de las paredes mismas del sótano. «No tengas miedo, Miguel», continuó la voz. «He estado esperando a que vinieras. Los otros tardaron más en encontrar mi lugar especial. Intenté mantener la calma, aunque mi corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que se podía escuchar en todo el sótano». «¿Quién eres?», pregunté, sintiéndome ridículo por hablarle al aire. «Soy Joaquín. Esta es mi casa, Miguel. Siempre ha sido mi casa, desde antes de que se construyera la casa de arriba». Joaquín murió en 1951. Hubo una risa baja, como si mi comentario fuera ingenioso. «La muerte es solo una transición, Miguel. Yo aprendí eso cuando el fuego me liberó. Ahora puedo existir de manera diferente». La temperatura del sótano había bajado notablemente. Mi aliento era visible y podía ver que mi grabadora de audio estaba funcionando, capturando la conversación. «¿Qué quieres de mí?», pregunté. «Compañía», respondió Joaquín inmediatamente. «He estado solo tanto tiempo. Bueno, no completamente solo. Ella está aquí conmigo, y ahora Roberto y Eduardo también, pero siempre hay espacio para más amigos». «¿Ella?», «Mi esposa, o lo que pensé que era mi esposa. Ella me encontró primero, me enseñó cómo quedarme, me enseñó que algunos lugares tienen hambre, hambre de vida, de energía, de compañía». Mientras hablaba, comencé a ver una forma translúcida materializándose lentamente frente a mí. Era la figura de un hombre de mediana edad, con ropa que parecía de los años 1950. Su rostro era borroso, como si fuera difícil para él mantener una forma completamente sólida. «Tu gato lo sabe», continuó Joaquín. «Los animales siempre saben. Por eso Negro trata de advertirte, pero no entiende que no tienes nada que temer si simplemente aceptas quedarte». «No voy a quedarme», dije, tratando de sonar más firme de lo que me sentía. Joaquín se acercó más. Su forma se volvió un poco más sólida, y pude ver sus ojos. Eran gentiles.
casi amigables, lo cual era más perturbador que si hubieran sido amenazantes. Eso es lo que dijeron los otros al principio, Roberto especialmente. Él luchó por meses, pero eventualmente entendió que es mejor aquí. No hay preocupaciones, no hay dolor, no hay soledad. ¿Cómo murieron realmente Roberto y Eduardo? Joaquín suspiró, un sonido extrañamente humano viniendo de una figura translúcida. Ellos eligieron quedarse, Miguel. Cuando entendieron lo que les estaba ofreciendo, eligieron unirse a nosotros. El infarto fue solo la manera de hacer la transición. ¿Tú causaste sus muertes? No, Miguel. Yo les mostré una opción. Ellos la tomaron. Intenté dirigirme hacia las escaleras nuevamente, pero Joaquín se movió para bloquear mi camino. Su forma se volvió más sólida, más intimidante. No te vayas todavía, Miguel. Acabamos de empezar a conversar. Abre la puerta. ¿Por qué? Para que puedas correr como todas las otras familias. Para que puedas vender la casa a la próxima familia inocente. No, Miguel. Es hora de que alguien se quede finalmente. La temperatura siguió bajando. Ahora podía ver mi aliento claramente, y mis manos comenzaron a entumecerse por el frío. Déjame contarte sobre los otros, dijo Joaquín, como si estuviéramos teniendo una conversación casual. La familia González tenía niños tan lindos. Los niños pueden vernos más fácilmente, ¿sabías? Por eso lloraban tanto. Pero los padres no entendieron las señales. ¿Qué les hiciste? Nada que no quisiera hacer. Les mostré lo que somos. Les permití escucharnos, sentir nuestra presencia. Pero se fueron antes de que pudiera ofrecerles quedarse. Joaquín caminó hacia el espacio secreto que había abierto, señalando hacia los objetos que había encontrado. Cada familia deja algo atrás, explicó. Un recuerdo, algo personal. Es una forma de mantener una conexión con ellos, incluso después de que se van. ¿Robaste esas cosas? No, Miguel, las encontré. Cuando las personas se van rápidamente, siempre olvidan algo. Yo las colecciono, las cuido. Son como fotografías de todos los amigos que he tenido. Miré más atentamente la colección de objetos. Había mucho más de lo que había visto inicialmente. Llaves, joyas, juguetes pequeños, anteojos, incluso dientes de leche. Los dientes son especiales, dijo Joaquín notando mi atención. Los niños los pierden naturalmente. Es una manera inocente de mantener una conexión. La realización me golpeó. Joaquín había estado influenciando a las familias para que se fueran, pero no antes de tomar algo de cada una. Era como si estuviera coleccionando trofeos. ¿Cuántas familias han vivido aquí realmente? Joaquín sonrió, y por primera vez su expresión se volvió siniestra. Más de las que están en los registros públicos, Miguel. Los registros oficiales solo capturan a las familias que se quedaron lo suficiente para ser notadas. Pero ha habido muchas más que se fueron después de unos días o semanas. ¿Y siempre has estado aquí? ¿Desde 1951? Desde antes. Miguel, ella me enseñó que este lugar es especial. La tierra tiene memoria, retiene cosas, especialmente emociones fuertes, especialmente muerte. Joaquín se acercó más, y pude sentir un frío intenso emanando de él. ¿Sabes qué había aquí antes de mi granja? Un cementerio indígena. Los constructores de la ciudad lo movieron en los 1920s, pero no movieron todo. Dejaron cosas atrás. Dejaron hambre. Eso es imposible. ¿Es imposible, Miguel? Entonces, ¿cómo explicas que estés hablando conmigo ahora? No tenía respuesta para eso. La evidencia de lo sobrenatural estaba directamente frente a mí, hablándome. Tengo una propuesta para ti, Miguel, continuó Joaquín. Puedes luchar como Roberto, puedes irte como las otras familias, o puedes aceptar lo inevitable y unirte a nosotros voluntariamente. ¿Qué significa unirme a ustedes? Significa dejar de resistir. Significa permitir que este lugar sea tu hogar permanente. Significa nunca más estar solo. Nunca más preocuparte por el dinero, el trabajo, las relaciones fallidas. La oferta sonaba tentadora de una manera perturbadora. Mi vida había estado llena de problemas. El divorcio, la soledad, las dificultades financieras. Piénsalo, Miguel. ¿Qué tienes esperándote allá arriba? ¿Una vida de más soledad, más fracasos, más dolor? Joaquín extendió una mano translúcida hacia mí. Aquí tienes una familia eterna. Roberto está aquí. Eduardo está aquí. Incluso ella está aquí. Nunca estarás solo de nuevo. Por un momento terrible consideré su oferta.
La idea de no tener que enfrentar más problemas, de tener compañía constante, de pertenecer a algo permanente, era seductora. Pero entonces pensé en Negro. Mi gato había estado tratando de protegerme desde el primer día. Negro confiaba en mí para tomar la decisión correcta. No, dije firmemente. Quiero irme. La expresión de Joaquín cambió inmediatamente. Su sonrisa desapareció y su forma se volvió más amenazante. Ese fue un error, Miguel. Después de rechazar la oferta de Joaquín, la atmósfera en el sótano cambió drásticamente. El frío se intensificó hasta ser casi insoportable, y la figura de Joaquín se volvió más sólida y amenazante. Nadie rechaza mi oferta 2 veces, Miguel, dijo con una voz que ahora sonaba múltiple, como si varias personas estuvieran hablando al unísono. Intenté correr hacia las escaleras, pero Joaquín se movió con una velocidad sobrenatural para bloquear mi camino. Su forma ya no era completamente translúcida, era sólida enough para obstaculizar físicamente mi escape. Roberto también trató de escapar al principio, dijo Joaquín, pero eventualmente entendió que era inútil. Este lugar no te deja ir una vez que has visto la verdad. Alrededor del sótano, comenzaron a aparecer otras figuras. Una mujer en vestimenta de principios del siglo XX, que asumí era ella, de quien Joaquín había hablado. Un hombre que por su apariencia podría ser Roberto. Otro hombre más joven que probablemente era Eduardo. Todos me miraban con expresiones que mezclaban pena y determinación. No queremos lastimarte, Miguel, dijo la figura femenina con una voz suave pero firme. Pero no podemos permitir que te vayas sabiendo lo que sabes. ¿Por qué no?, pregunté, tratando de ganar tiempo mientras buscaba otra salida. ¿Por qué hablarías?, respondió la figura de Roberto. Traerías investigadores, autoridades, exorcistas, perturbarías nuestra paz. Podríamos hacer que parezca un accidente, añadió Eduardo, como hicimos con nosotros mismos. Un infarto en el sótano, muy convincente. Comencé a buscar desesperadamente cualquier cosa que pudiera usar como arma o herramienta de escape. Mi linterna, aunque potente, obviamente no sería efectiva contra entidades sobrenaturales. Fue entonces cuando recordé algo que había leído en uno de los artículos de la biblioteca. Algunas familias habían mencionado que ciertos objetos religiosos o símbolos de protección habían proporcionado alivio temporal. Revisé mis bolsillos y encontré algo que había olvidado. Una pequeña cruz de plata que mi abuela me había dado años atrás. La había llevado conmigo sin pensar, más por sentimentalismo que por fe. Cuando saqué la cruz, las figuras retrocedieron inmediatamente. Eso no funcionará por mucho tiempo, dijo Joaquín, pero su voz sonaba menos segura. Es solo metal, no tiene poder real. Tal vez no, dije, pero es mía, y ustedes no pueden tomar lo que es mío. Usando la cruz como una barrera entre yo y las figuras, logré llegar a las escaleras, pero la puerta seguía cerrada desde arriba. Negro, grité hacia arriba, esperando que mi gato pudiera escucharme. Negro, ayuda. Para mi sorpresa, escuché maullidos frenéticos desde el otro lado de la puerta, seguidos por sonidos de arañazos intensos. Las figuras en el sótano parecían molestas por los maullidos. Ese gato ha sido un problema desde que llegaste, murmuró Joaquín. Los animales no entienden el orden natural de las cosas. Los arañazos de Negro se intensificaron y comencé a escuchar algo más, sonidos como si estuviera empujando algo pesado contra la puerta. Entonces recordé que había dejado una silla cerca de la puerta del sótano. Negro debía estar empujándola o derribándola. Hubo un golpe fuerte, luego otro, y finalmente la puerta se abrió parcialmente. Negro había logrado empujar una silla hasta que cayó contra la manija de la puerta. «Bien hecho, Negro», grité, y comencé a subir las escaleras corriendo. Las figuras me siguieron, pero parecían tener más dificultad para moverse fuera del sótano. Era como si su poder estuviera más concentrado en esa área específica. Cuando llegué a la planta baja, Negro me estaba esperando en la puerta principal, maullando urgentemente y corriendo hacia la salida. «Tienes razón», le dije, «es hora de irnos». Pero antes de irme, sabía que necesitaba tomar la evidencia que había recopilado, los diarios, las fotografías, las grabaciones de audio y video, todo lo que pudiera usar para advertir a otros sobre la casa. Corrí hacia mi habitación para recoger mis cosas más importantes, con Negro siguiéndome de cerca. Mientras empacaba rápidamente,
Escuché que las voces del sótano se habían movido a la planta baja. «No puedes escapar para siempre, Miguel», gritó Joaquín desde algún lugar de la casa. «Este lugar te llamará de vuelta. Es tu hogar ahora». «No es mi hogar», grité de vuelta mientras metía lo esencial en una maleta. Negro corrió hacia la puerta principal y comenzó a maullar aún más urgentemente. Cuando miré hacia donde él miraba, vi figuras translúcidas bloqueando la puerta principal, pero recordé que había otra salida, la puerta trasera que daba al jardín. Negro y yo corrimos hacia la parte trasera de la casa, evitando las figuras que parecían multiplicarse en cada habitación. La puerta trasera estaba desbloqueada. Negro salió primero, luego yo, cargando mi maleta y la caja de evidencia que había recopilado. Corrimos hacia mi auto que estaba estacionado en el garage. Mientras abría la puerta del auto, miré hacia atrás a la casa. Todas las ventanas estaban iluminadas y podía ver figuras en cada una, observándome partir. Joaquín estaba parado en la ventana del estudio del segundo piso, con una expresión de furia y decepción. Negro saltó al asiento del pasajero y yo arranqué el auto inmediatamente. Mientras conducía por la calle Maple alejándome de la casa, pude ver en el espejo retrovisor que las luces de la casa se apagaron una por una, hasta que toda la estructura volvió a quedar oscura y aparentemente vacía. Conduje directamente a un hotel en el centro de la ciudad, donde Negro y yo pasaríamos la noche mientras decidía qué hacer a continuación. En el hotel, mientras Negro dormía exhausto en la cama, revisé toda la evidencia que había logrado rescatar de la casa. Las grabaciones de audio habían capturado claramente las voces sobrenaturales, incluida mi conversación completa con Joaquín en el sótano. Las fotografías mostraban las marcas en las paredes, y el video de la cámara de seguridad había registrado las figuras translúcidas. Los diarios de Roberto Vega, la familia González y el propio Joaquín proporcionaban un historial detallado de la actividad paranormal. Tenía evidencia suficiente para advertir a futuros compradores potenciales, pero sabía que sería difícil convencer a las autoridades o al mercado inmobiliario de que tomaran en serio mi historia. A la mañana siguiente, comencé con lo más importante: contactar al agente inmobiliario que me había vendido la casa. «Miguel», me dijo cuando lo llamé, «espero que todo esté bien con la casa». No está bien», respondí. «Necesito hablar con usted inmediatamente sobre la historia real de esa propiedad». Cuando nos reunimos en su oficina, le presenté toda mi evidencia: los artículos de periódicos, los diarios, las grabaciones, las fotografías. Su expresión cambió gradualmente de escepticismo a preocupación real. «Miguel, esto es increíble», dijo después de revisar todo el material. Nosotros conocíamos algunos de los reportes de familias que se mudaban rápidamente, pero nunca imaginamos que había un patrón tan consistente. ¿Sabían sobre las muertes en el sótano? Él asintió lentamente. Sabíamos sobre Roberto Vega y Eduardo Salinas, pero pensamos que eran coincidencias trágicas. Nunca investigamos más a fondo. «Necesitan dejar de vender esa casa», le dije. «Es peligrosa». «Miguel, entiendo su preocupación, pero desde una perspectiva legal, necesitaríamos evidencia más convencional. Estas grabaciones y fotografías podrían ser fabricadas. Los diarios podrían ser ficción». «¿Está diciendo que no me cree?» «Estoy diciendo que necesitamos encontrar una manera de manejar esto que sea legalmente sólida». Después de mucha discusión, llegamos a un acuerdo. El agente inmobiliario aceptó no listar la casa nuevamente hasta que se pudiera realizar una investigación más a fondo. Yo, a cambio, acepté no hacer públicas mis experiencias de una manera que pudiera dañar legalmente a la compañía inmobiliaria. Mi siguiente paso fue contactar a Elena en la biblioteca y a Carmen Vega. Ambas merecían saber que había confirmado sus sospechas sobre la casa. Carmen, ahora de 89 años, lloró cuando le conté sobre mi experiencia con Joaquín. «Roberto está realmente atrapado ahí», me dijo. Sabía que no había encontrado paz. «¿Hay alguna manera de ayudarlo?», le pregunté. «No sé, Miguel, pero tal vez si más personas supieran la verdad, si no fuera un secreto, él y los otros podrían encontrar una manera de seguir adelante». Eso me dio una idea. Decidí escribir toda la historia, documentar cada detalle de mi experiencia y la investigación histórica que había realizado, no como ficción,
sino como un testimonio real para futuras familias que pudieran considerar esa propiedad. Elena en la biblioteca me ayudó a archivar oficialmente mi investigación en los registros locales. Ahora cualquier persona que investigue la propiedad encontrará una documentación completa de su historia paranormal. También contacté a cada familia anterior que pude localizar. Los González se habían mudado a otro estado, pero logramos hablar por teléfono. Confirmarían mi historia si alguna vez fuera necesario. Gracias por validar nuestra experiencia, me dijo la señora González. Durante años pensamos que estábamos locos. Finalmente contacté a los medios locales. Un periodista investigativo del periódico local aceptó escribir un artículo sobre la historia de la casa, usando mi investigación como base pero enfocándose en los aspectos históricos verificables. El artículo se publicó un mes después con el título La casa que nadie puede conservar, una investigación de 70 años de actividad paranormal reportada. Han pasado 6 meses desde que Negro y yo escapamos de la casa en la calle Maple. Ahora vivimos en un apartamento pequeño pero cómodo, en un lado completamente diferente de la ciudad. Negro ha vuelto a ser el gato curioso y sociable que era antes de la mudanza. La casa en la calle Maple permanece vacía. Después de la publicación del artículo en el periódico, y con la documentación completa de su historia archivada en la biblioteca local, no ha habido compradores potenciales. El agente inmobiliario me contactó la semana pasada para informarme que los propietarios, una compañía de inversión que había comprado la propiedad después de que Eduardo Salinas muriera, están considerando demoler la casa y vender el terreno vacío. Tal vez esa sea la mejor solución, le dije. Pero parte de mí se pregunta si demoler la casa realmente resolvería el problema. Según la investigación que hice, los fenómenos paranormales estaban conectados a la tierra misma, no solo a la estructura. Carmen Vega murió pacíficamente el mes pasado. Antes de morir, me visitó una última vez. Miguel, me dijo, creo que hiciste lo correcto al contar la verdad. Roberto merece que la gente sepa lo que realmente le pasó. ¿Cree que él encontrará paz ahora? No lo sé, pero al menos ya no será un secreto. A veces, especialmente por las noches, me despierto pensando en Joaquín y los otros. Me pregunto si siguen ahí, esperando a la próxima familia. Me pregunto si mi negativa a quedarme los hizo más desesperados o más peligrosos. Negro parece haber superado completamente la experiencia. Nunca muestra signos de ansiedad como los que mostraba en la casa. Es como si supiera que estamos seguros ahora. Pero yo todavía tengo pesadillas ocasionales. Sueño con el sótano, con la voz de Joaquín, con las figuras translúcidas. En mis sueños, a veces acepto su oferta, a veces me quedo. Me despierto de esos sueños en pánico, revisando que Negro esté seguro a mi lado, recordándome que tomé la decisión correcta. El impacto de mi experiencia va más allá de simplemente escapar de una casa embrujada. Me ha hecho reflexionar sobre la soledad, sobre lo que significa tener un hogar, sobre lo que estamos dispuestos a sacrificar por compañía y pertenencia. La oferta de Joaquín era tentadora precisamente porque tocaba mis inseguridades reales, el miedo a estar solo, el miedo al fracaso, el deseo de pertenecer a algo permanente. Pero me di cuenta de que la compañía forzada no es realmente compañía. El pertenecer basado en la trampa no es realmente pertenecer. Y un hogar que requiere que renuncies a tu libertad no es realmente un hogar. Don Fernando murió 2 meses después de nuestra conversación. En su funeral, me acerqué a su familia y les conté sobre nuestra conversación. Su nieta me agradeció por haberle dado la oportunidad de compartir una historia que había llevado consigo durante décadas. Abuelo siempre decía que esa casa tenía algo malo, me dijo, pero nunca pensamos que alguien le creería o tomaría en serio su historia. El periodista que escribió el artículo sobre la casa me contactó recientemente. Está considerando escribir un libro más extenso sobre casas con actividad paranormal reportada en nuestra región. Su caso es único, me dijo, porque tiene documentación tan extensa y testimonio de múltiples fuentes independientes. No estoy seguro de querer que mi experiencia se convierta en parte de un libro, pero si puede ayudar a otras personas a evitar lo que yo experimenté, tal vez valga la pena. Epílogo. Una carta para futuros inquilinos. Si alguien está leyendo esto porque está considerando comprar o alquilar la casa en 1247 calle Maple, por favor, lea todo este documento antes de tomar una decisión.
Mi nombre es Miguel, y viví en esa casa durante 3 semanas en 2024. Lo que experimenté ahí cambió mi vida para siempre, y no de una manera positiva. Esta no es una historia de ficción. Cada evento que he documentado aquí realmente sucedió. Las grabaciones de audio y video que menciono están archivadas en la biblioteca local bajo mi nombre. Los testimonios de Carmen Vega, Don Fernando y las familias anteriores están documentados. La casa en la calle Maple no es simplemente embrujada. Es un lugar donde las presencias sobrenaturales activamente buscan atrapar a los vivos, convertirlos en compañía permanente. Si decide ignorar esta advertencia y mudarse ahí de todas maneras, por favor, nunca explore el sótano solo. Preste atención al comportamiento de cualquier mascota. Los animales pueden percibir la presencia antes que los humanos. Si comienza a escuchar voces o ver figuras, no trate de comunicarse con ellas. Si encuentra objetos que no colocó ahí, márchese inmediatamente. No permita que la soledad o las dificultades personales lo hagan susceptible a ofertas de compañía eterna. Pero mi consejo real es simple: no se mude ahí. No importa cuán atractivo sea el precio, no importa cuán perfecta parezca la casa, no vale la pena el riesgo. Hay otros lugares para vivir, otros hogares que encontrar, lugares donde puede estar seguro, donde puede construir una vida real, donde puede tener compañía genuina sin sacrificar su libertad o su vida. Si ya vive ahí y está experimentando actividad paranormal, márchese tan pronto como sea posible. No trate de combatir o razonar con las presencias. Simplemente váyase. Su vida, su libertad y su bienestar mental valen más que cualquier casa. Tome mi experiencia como una advertencia y tome decisiones que protejan su futuro, con esperanza de que nunca necesite usar esta información. Miguel Rodríguez Ciudad, omitida por privacidad, 2024 P.S. Negro está bien. Ahora vive conmigo en un apartamento seguro donde puede ser el gato curioso y feliz que siempre fue. Él fue mi héroe en esta experiencia, y cualquier futuro propietario de mascotas haría bien en escuchar las advertencias que sus animales les dan.